Diálogo abierto con Omar Plaini, que es secretario general del gremio de Canillita y pertenece a la CGT. Buenos días, ¿cómo te va, Omar? Hola, hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va? Un placer. Igualmente, igualmente. ¿Cuál es el rol que ocupa usted en la CGT? Bueno, mi organización, que es el Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas, tenemos la responsabilidad de tener la Secretaría de Políticas Económicas y Sociales de la CGT, ni más ni menos que una secretaría de las importantes. Todas son importantes, pero esta creo que hoy en un mundo tan economicista tiene un rol central, y ya hace muchos años que mi organización está en la CGT, hemos ocupado distintas secretarías y en esta etapa del 21 a la fecha nos toca la Secretaría de Políticas Económicas y Sociales. Muy bien. Este, ¿Qué momento particular le toca a la CGT y a su gremio, verdad, Omar? Sí, yo creo que, a ver, la vida tiene claros oscuros y nos toca una vez más al movimiento sindical y a la Confederación General del Trabajo estar frente a un gobierno que claramente ya lo hemos definido nosotros, un gobierno complejo, complicado, que se jacta el presidente de ser un anarcocapitalista. No está muy claro eso, porque desde donde él parte, que es la economía austríaca, en un mundo capitalista como el que vivimos, esos economistas no han tenido trascendencia alguna, llámese von Mises, Hayek, Murray, cualquiera de ellos, que en realidad Murray es el autor del Manifiesto Libertario y era un economista y escritor, era un economista y un escritor norteamericano. Pero bueno, tenemos que enfrentar esta situación compleja, complicada, con un gobierno que lo único que está haciendo es descalificar, agraviar, insultar, tratar de destruir el Estado, y que además de eso ha crecido la indigencia, la pobreza a límites realmente espantosos. Ujú. ¿En qué momentos históricos nos podemos reflejar, como para llevar un poco de esperanza al pueblo argentino, digamos? A ver, en la lucha no nos queda otra que luchar, que confrontar, porque no tenemos otro margen, porque cuando miles de argentinos se van sumando a los niveles de pobreza y de indigencia, y hay desempleo, y hay pauperización, y no hay poder de compra del salario, del ingreso, evidentemente hay una sociedad desigual. Y ante esa desigualdad, nosotros estamos interpelados a luchar y a defender esos intereses profesionales que hoy representa el movimiento sindical argentino en cualquiera de nuestras organizaciones, y mucho más cuando es una organización de tercer grado como es la Confederación General del Trabajo, que ya tiene 94 años de historia, una de las organizaciones más viejas en la República Argentina en términos institucionales. Ujú. ¿Qué es lo que más se tiene en cuenta para mantener la heterogeneidad que tiene la CGT, como cualquier organización sindical, empresarial, política? Digamos, ¿cuál es el factor esencial que permite que se siga funcionando en conjunto? Primero la historia rica que tiene la Confederación General del Trabajo. Hay que recordar que aquí hay 224 federaciones nacionales, federaciones y uniones nacionales con sus respectivas organizaciones de base, y, y alrededor de 80 regionales a lo largo y ancho del país. Están todas las actividades comprendidas de la República Argentina. Ese es un valor que nosotros debemos poner arriba de la mesa a la hora de las diferencias, de los matices, y el otro es preservar la unidad aún con diferencias y matices, porque es lo que nos fortalece. Ojalá, como en tiempos muy fuertes de la Argentina, tuviésemos una sola central. De hecho, obviamente, todo pasa por la CGT, sin menospreciar a las dos CTA, pero la fortaleza está ahí por la cantidad de organizaciones que la componen, y estar todas las actividades del país, públicas y privadas, cruzamos horizontal y verticalmente el conjunto de esas actividades. Entonces, allí está la inteligencia del dirigente, de que el debate se produzca adentro, porque no hemos logrado una unidad de concepción y porque no son tiempos donde un secretario general de una organización pueda liderar el conjunto. Por eso hay corrientes y por eso hay tres consecretarios generales. Ujú. Si nosotros miramos la historia, como seguramente la conoce usted, sé que la conoce,
El 18 de octubre del 45, para el 18 de octubre del 45 estaba convocado un paro y sin embargo el pueblo salió un día antes, digamos. ¿Cómo se va midiendo eso desde la CGT, A no? ver, la gran protagonista fue el movimiento sindical de aquel tiempo, más allá del 17 o el 18, o más allá de la interpelación de lo que puede ser un día en un momento histórico de la Argentina. Ya la clase trabajadora estaba alertada y movilizada por esto. Bueno, la base apuró esa decisión y salió a la calle a rescatar a su líder. Un hecho histórico, único en nuestro país, que se fue repitiendo, nunca desde esa contundencia que fue de rescatar a ese hombre que transformó la Argentina. Yo creo que cuando se habla de eso, de un día más, un día menos, lo que se está haciendo, se está cuestionando la Confederación General del Trabajo. Y yo siempre digo lo mismo, más allá de los dirigentes y los hombres que la integren, lo importante son las instituciones. Perón definía magistralmente a la organización sindical. ¿Qué decía él? La organización sindical es como la familia, de carácter permanente. Después los hombres y las mujeres pasan por ella, las conducciones pasan. De hecho, un viejo dirigente sindical me enseñó a mí, en épocas de los años 70, 80, donde yo militaba junto con el queridísimo y uno de los cuadros más brillantes que tuvo el movimiento sindical argentino, el turco Germán Abdala. Él nos decía, miren muchachos, nosotros muy jóvenes en aquel momento, si la situación fuera como ustedes la plantean, que de un lado están todos los buenos y del otro lado todos los malos, es muy sencillo. Hay una confrontación mundial y ganan unos o ganan otros. Y no es así. En toda actividad, en toda organización, estamos mezclados. Buenos, malos, irregulares, y en toda profesión, le digo también. Entonces, me parece que ese cuestionamiento, que yo he escuchado más de una vez, es injusto, porque la CGT ha perdurado, igual que el Movimiento Nacional Justicialista. Venimos de comienzos prácticamente del siglo pasado. Entonces, ¿hemos tenido claroscuros? Sí, claro, pero hemos tenido dirigentes de la talla de Rucci, de Saúl Ubaldini, la talla de Ongaro, y así podría seguir de tantos dirigentes que hemos tenido, pero las bases deciden quién conduce sus organizaciones. Yo creo que cuando uno entra en esas cuestiones, lo que le hace el juego es al mundo concentrado y le hace el juego a la derecha. ¿Por qué? Porque la derecha detesta la organización sindical. ¿Por qué? Decían magistralmente, pero nosotros tenemos autonomía política y autonomía económica. Y eso nos hace organizaciones que la concentración mundial que vivimos, salvaje, financiarizada, especulativa, el único contrapoder que hay es la organización sindical, con sus más y con sus menos de sus dirigentes. Pero, y que además en la Argentina, como decía también Juan Perón, hemos logrado un alto grado de perfeccionamiento que él no encontró en ninguna otra, porque además de defender intereses profesionales, salario, condiciones laborales, gestionamos y administramos como cualquier poder ejecutivo provincial o municipal. Salud, educación, turismo, recreación, formación profesional, y eso es a lo que le temen, esa autonomía. Por eso este gobierno quiere avanzar en sacarnos los recursos sindicales. Fíjese una cosa que pasa, querido Silvio. Cuando hablan de los empresarios, dicen los recursos empresariales. Cuando hablan de la organización sindical, miserablemente, hipócritamente dicen las cajas de los sindicatos. O son cajas de los dos lados o son recursos de los dos lados. Entonces no hay que confundir. Yo lo he escuchado de más de un dirigente argentino político decir eso el 17 y 18, y ese es un grave error. Un grave error. Es lo mismo que decir que en el peronismo no han anidado especuladores, oportunistas. Nos ha pasado, sí, claro, porque es un movimiento. Y porque muchos han hecho pasantía a través del Movimiento Nacional Justicialista para después quedarse en otro lugar, porque hacen de la cosa pública un modo de genuflexión para vivir del Estado. Uh-huh. Por ahí me amplíe, No, no, pero muy es bien, Omar. pensamiento puro y llano. No, 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 muy bien, muy bien, muy bien. Es un disparador que se lanzó desde acá para que usted diga todo esto. Muy bien. En este momento, ¿cuál es la relación entre el partido y el movimiento? Porque nosotros, yo que vengo de la década del 70, digamos,
y usted también, en alguna medida, más allá de que es más joven que yo, Sí, claro. existía la conducción del general Perón, digamos, del movimiento, y él Ujú. se encargaba de decir que una cosa era el partido y otra cosa es el movimiento. Este, Exacto. este, ¿Cómo lo ve hoy? ¿Cuál es el factor que puede llegar a reemplazar, a hegemonizar, perdón, nuevamente la política argentina? La concepción movimentista, claramente, que no hemos logrado recuperar, porque de alguna manera en la recuperación de la democracia a partir del 83 para acá, lo que hemos hecho es gerenciar el partido. Y el partido tiene que ser, Perón decía que el partido era un instrumento electoral, pero que la concepción era el movimiento. Ojalá que en esta etapa, que ahora se está reordenando nuevamente el Partido Justicialista, sirva como disparador, que sea para ordenar no solamente lo electoral, que es importante, sí, claro, sino la concepción del movimiento y lograr la unidad mayor posible para discutir qué creemos que es el movimiento nacional justicialista del siglo XXI, cómo vemos nosotros los avances científicos y tecnológicos, cómo manejamos esa montura que nos hablaba Perón por los cambios que se van produciendo mundialmente. Bueno, aquí está el gran desafío. Por eso nosotros trascendimos el tiempo, porque Perón, un hombre que se adelantó 100 años a la humanidad, siempre vio allá a lo lejos, puso los faros lejos, y nos hablaba del movimiento, y nos hablaba de los tres principios que no han sido superados por ninguna fuerza política, por ningún agrupamiento, por nadie superó las tres concepciones y los principios peronistas: la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Nadie superó eso. Entonces, si nadie superó eso, eso está más vigente que nunca. A partir de allí lo que tenemos que es formar cuadros. Y acá viene un eje sustancial para ese movimiento. Nosotros en los últimos años hemos tenido varias veces el gobierno. Y creo que hemos cometido una equivocación. Formar cuadros solamente para la cuestión pública. Y Perón no hablaba de eso. Perón nos dejó la enseñanza del cuadro integral. ¿Qué es el cuadro integral? Aquel hombre o mujer que puede operar no solamente en la cosa pública, en la unidad básica, en el sindicato, en la cooperadora, en la parroquia, en el club de barrio. Fíjese usted, ya que hablamos de los 70, nos separan apenas 4 años, somos de esa generación. En los 70, cuando un vecino tenía un problema, o en los 80, si usted quiere también, o en los 60, cuando un vecino tenía un problema, ¿qué le decía a uno? Anda a golpear la puerta de esa vivienda porque ahí vive un delegado de la UOM, o vive un delegado textil, o vive un delegado de la organización del papel, porque ese hombre está formado y te va a explicar algunas cosas. ¿Qué era eso? La comunidad organizada en el barrio. Ese hombre o esa mujer estaba preparado desde esa formación. Y nosotros lo que hemos perdido es la organización de cuadro, porque el cuadro funciona dentro de la organización. Fuera de la organización, el cuadro es como un pez fuera del agua, se muere. Entonces, esa es la concepción movimentista. Ojalá que en esta etapa nos encuentre, ya entrando fuertemente en este siglo, ojalá que a partir de ahora que se reordena nacionalmente el Partido Justicialista, sea el gran disparador para discutir dentro de él las propuestas, las ideas, los programas. Ya no hay plataforma política. Hoy todo el mundo ha comprado, porque es la transformación cultural, es el cambio de época, que todo se resuelve en las redes, en un Twitter, o en un Instagram, o en un Facebook. Bueno, el cara a cara, el informarse, el prepararse, la reflexión, el análisis son fundamental en un mundo altamente concentrado, donde el 1.2 de las personas más ricas del mundo administra, comercializa y maneja casi el 50% de la riqueza mundial. Entonces vivimos en un planeta totalmente injusto. Ujú. Sí, totalmente. ¿Cuál debe ser la relación entre la representatividad política en el pueblo, en las organizaciones, bueno, las organizaciones libres del pueblo, le llamamos que son los sindicatos, las cooperativas, las ¿Sí? cooperadoras, lo que usted mencionó, digamos, ¿no? ¿Qué distancia y en qué lugar debe formarse ese cuadro? En un salón, en un apartado del pueblo o junto al pueblo o con el pueblo? Es parte del pueblo, intrínsecamente parte del pueblo. Fíjese usted ahora que estamos discutiendo algo muy profundo. Quieren transformar nuestros clubes, nuestras asociaciones civiles en sociedades anónimas, el gobierno actual. Eso es imposible porque los clubes
de barrio, los profesionales de fútbol, son de los socios y las socias. Hay una discusión muy profunda acá que hay que entender. Hay dos cosas que hay que discutir profundamente. Y que este personaje que hoy está de presidente, sin historia y sin pasado, que llegó al gobierno en gran parte por nuestras propias deficiencias y dificultades, porque no hemos hecho las cosas bien últimamente, y el enojo de gran parte de la sociedad, la enjundia, con cierta razón, al no mejorar su calidad de vida, hizo que llegara este hombre. ¿Qué dice él? Dos cuestiones centrales. Una, la descalificación, el agravio y el insulto como una forma de naturalizarlo. Él puede insultar, agraviar, descalificar, tratar de rata, de degenerado, de corrupto, y es como que, bueno, es su estilo. No, ¿qué es su estilo? No, eso no es un estilo. Eso es generar violencia, porque la violencia, amigo, empieza por lo gestual, sigue por lo verbal y después se desparrama como una gran mancha de aceite en el océano. Eso es peligrosísimo. Y lo segundo, él dice claramente, el Estado es el mal y el mercado es el bien. Y yo vine a hacer un topo para destruir el Estado. Bueno, amigo, ahí estamos en un serio problema. ¿Sabe por qué? Porque en ninguna parte del planeta el Estado deja de cumplir un rol. Podemos citar desde Estados Unidos, Canadá, Alemania, Japón, España, Italia, al que se le ocurra. Entonces no es así. Ese es el manifiesto libertario de Gordon Mulrad, que decía en ese manifiesto, así como hay un manifiesto comunista, hay un manifiesto libertario de los años 71 que decía que el Estado debía ser reemplazado por la acción del empresariado. Y este hombre fue más allá aún del manifiesto libertario. Dice, el Estado es una asociación ilícita constituida para robar y hay que destruirla. Oiga, amigo, usted no entendió nada. El Estado, si no hay un Estado presente que articule, que promocione, que oriente y que regule, no hay posibilidad de vivir en una sociedad mejor. Y voy a otro canciller alemán, Willy Brandt, en los años 70, ya que estamos en los 70 con usted, que decía en plena Guerra Fría, decía, tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Entonces, una gran mentira que debemos derribar a partir de los cuadros nuestros y a partir del movimiento nacional y popular, de que es mentira que el Estado es el mal y el mercado es el bien. Eso es, destruir el Estado para apropiarse en pocas manos de la riqueza de una nación. Y esta es la gran discusión. Y esto lo tiene que dar el movimiento nacional. Por eso digo que para eso hay que formar los cuadros. No solamente estamos para administrar la cosa pública, sino para dar los grandes debates de un mundo altamente concentrado y de cambios tecnológicos y científicos tan extraordinarios que, bueno, usted y yo sabemos. Anduvimos arriba de un tranvía y terminamos en cualquier momento montados en un dron. Bueno, esta es la realidad del mundo y los cambios. Sí. Bueno, estamos dialogando con Omar Plaini, al cual le estamos agradeciendo mucho toda su exposición. ¿Qué relación tiene y qué influencia tiene el capital financiero internacional, en este caso y en concreto vamos a hablar de uno de los más poderosos de ese capital financiero internacional, BlackRock? ¿Qué influencia tiene en los intereses que está defendiendo el gobierno argentino actual? Son socios, no tenga ninguna duda. Hoy hay fondos de inversión, como usted dijo, BlackRock o Templeton, que son más poderosos que naciones mismas. Es el mundo especulativo, el salvaje capitalismo financiarizado, a tal punto que un 20% de la humanidad ni siquiera entra en este planeta, ni para descarte son considerados. Y esta es la lucha que tenemos que dar. Por eso el peronismo es una doctrina conformada para lograr ese equilibrio entre el capital y el trabajo. Y esto es lo que planteó Perón, por eso se adelantó 100 años. Entonces yo siempre le digo a los jóvenes, lean a Perón, cualquiera de sus libros, Comunidad Organizada si quieren, que es la que más nos puede identificar, pero lean a Perón. Cuando él hablaba frases simples, profundas, que lo único que dignificaba era el trabajo. Por ejemplo, por citar una de las tantas. ¿Por qué? Porque es la doctrina que se paró frente a ese capitalismo salvaje, que ya existía esa concentración brutal. ¿Qué logramos nosotros en la Argentina con el advenimiento del peronismo? Logramos pasar de un país agro, ganadero, a un país industrialista. Y llegamos a producir uranio. Obviamente, ¿cómo no íbamos a hacer
vilipendiado y tratar de evitar eso. ¿Cómo íbamos a despertar hacia el mundo que había otra doctrina y había una forma de llegar a esa justicia social donde cada persona tiene derecho a desarrollarse, a tener una mejor calidad de vida? Y desde allí la organización sindical ha cumplido un rol central. Bueno, esta es la discusión. Ahora, para eso hay que profundizar el debate, no tener miedo al debate, a la discusión política, ser inteligente, hacerlo puertas adentro. Decía un viejo dirigente sindical, los trapos sucios se enjuagan en casa. Hoy parece que prenden un fósforo y una gran parte de la dirigencia, no toda, obvio, yo nunca generalizo, es muy malo, encienden un fósforo y cree que es una cámara y empieza a decir cosas. Y la mayoría son barbaridades. Y muchas veces para atacar a un compañero mismo o a una compañera. Mire, eso no nos lleva a ningún lugar. Al único lugar que terminamos es que hoy tenemos un presidente de la nación maleducado, irrespetuoso, soez, que con 2 años de ser panelista en los medios de comunicación terminó de presidente y que no entiende absolutamente nada y que nos está llevando a un desastre que nos va a costar mucho después recomponer, porque construir lleva mucho tiempo, destruir se hace en apenas segundos. Yo me acuerdo de esa serie que habremos visto usted también, Misión Imposible, que en 5 segundos se destruía una cinta. Bueno, mire, amigo, acá lo que hay que hacer es formar esos cuadros. Y de una vez por todas que entienda la mayoría de la dirigencia que cuando el ego supera la estatura de la persona, ya vamos a cualquier lado. Este, ¿qué autocrítica tiene el movimiento peronista y nosotros? Yo por lo menos, y a mí me parece que no cabe duda que usted también, que realizar por la llegada de Milei. Que somos parte responsable de esa llegada, de no haber entendido un montón de cosas como yo le vengo diciendo. Una de ellas, del Estado. No alcanza con un Estado que asista. No, de ninguna manera. Eso no es el peronismo. Nosotros necesitamos un Estado que oriente, que planifique, que articule y que regule, que no tenga miedo a regular. Y nosotros confundimos ese rol. Nos quedamos a mitad de camino. Mire, en la anterior gestión nuestra, y hubo otras también que tuvo su problema, no entendimos lo que significaba que el Estado se apropiara del Vicentín. O si quiere más, no entendimos que el salario es de carácter alimentario y que no tiene que el salario pagar impuestos a las ganancias, el mal llamado impuesto a la ganancia. Y lo sufrimos durante años. Bueno, hay que empezar a entender estas cosas. Hay que tomar el manual de cómo se transformó la Argentina mediados del siglo pasado y cómo la reiniciamos comienzo de este siglo. ¿Cómo la reiniciamos cuando fuimos gobierno? Bueno, hay cosas que siempre hay que tratar de mejorar y cambiar. Ahora, si la persona humana, digamos, no tiene certeza y sabe que mañana no va a estar mejor, porque hoy es un mundo distinto, hoy es como diría Bauman, la sociedad líquida. Nosotros, nuestra época, la suya y la mía, uno entraba a una empresa a trabajar y sabía que ahí compraba su casa, su vehículo, formaba su familia, tenía sus hijos y se jubilaba. Bueno, eso voló, no está más. No está más. Podíamos planificar a futuro. Hoy es cortita la planificación. Es mañana quiero estar un poco mejor, quiero tener un poco mejor de ingreso. Entonces en este mundo injusto, en este planeta injusto, donde todos los días uno consume, cacharro, como diría el Pepe Mujica, bueno, hay que planificar. Planificar es formar cuadros. La autocrítica debe ser, bueno, si no discutimos esto, si no conformamos un programa, si no ponemos los mejores cuadros y si no entendemos que esto es en comunidad, bueno, por favor, hoy estamos viviendo la filosofía otra vez del individualismo, de sálvese quien pueda, que es lo que plantea este hombre, que además no entiende nada, obviamente que no entiende. Para él solamente la descalificación, la agresión y destruir el Estado, punto. Hasta ahí llega y responde a sus mandantes. ¿Quiénes son? La concentración económica y financiera, que son los que gobiernan el mundo hoy. Entonces, creo que la autocrítica hay para hacer. Tenemos que ser inteligentes, no darle de comer al adversario, muchos de esos se han transformado en enemigos, y hacer las puertas adentro. Con inteligencia, con capacidad, con análisis, con reflexión, y que nadie sienta más de lo que es. Nadie sienta más de lo que es, porque ahí ya entramos en otro terreno. Y yo creo que eso es posible, porque si hay algo que tiene el movimiento nacional, son cuadros, hombres y mujeres brillantes, que estamos en condiciones de dar esa discusión, ese debate y de muy prontamente recuperar el gobierno, pero después vamos a tener que aplicar lo que nosotros conocemos, que es el rol del Estado que cumple hoy en un mundo capitalista, que si no hay un Estado presente, municipal, provincial y nacional, bueno, hay personas en el planeta, en este caso en la Argentina, que nunca van a poder estar un poquito mejor, al contrario, se va deteriorando la calidad de vida.
Si usted me permite, Omar, le quisiera hacer las dos últimas preguntas. ¿Cómo no? Con gusto. En principio, ¿por qué no nos ilustra, no nos cuenta qué es para usted la tercera posición? Gran parte de lo que dije es la tercera posición. O sea, ni un Estado totalitario, ni el libre albedrío del mercado. La tercera posición es un Estado justo, un Estado que dé el equilibrio, ¿eh? Le dije al principio, tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Y el Estado ahí juega un papel central en ese equilibrio. Y eso es la tercera posición. Lograr, o sea, es muy largo, tendríamos que hacer varios programas, usted lo sabe, pero yo se lo Sí, sí. sintetizo. Nosotros en la tercera posición tenemos tres grandes principios y tenemos que lograr ese equilibrio. Hoy hay un gran debate en el mundo, ¿eh? Mire que el capitalismo concentrado no ganó esta batalla. Hoy hay una disputa por la hegemonía mundial cada vez más fuerte. Ya no estamos en un mundo bipolar. Está muy complicada la cosa. Hoy está la ruta de la seda, están los BRICS, que le dan fuerte pelea al valor moneda dólar. Bueno, entonces todo eso hay que analizarlo. Porque hay un mundo, somos parte de un planeta. Y en ese planeta hay grandes disputas. ¿Por qué? Por las riquezas. Que nosotros las tenemos. Tenemos los climas y tenemos todas las riquezas. Todos los minerales, el petróleo, el gas, el litio. Digo, pucha, no podemos estar en esta situación. De hecho, tenemos la posibilidad los próximos 10 años de crecer enormemente de nuevo. Tenemos esa gran posibilidad. Entonces, está esa disputa, la disputa de los recursos en un planeta donde hoy tenemos que discutir los fenómenos que están pasando a partir del clima, a partir del hábitat. Bueno, son cuestiones que es la sobrevivencia misma del planeta. Si los 8.000 millones de seres humanos van a crecer, van a decrecer, o va a haber un suceso mundial que termine achicando todo eso, porque los desastres que estamos viendo son enormes. Bueno, eso tiene que ver con los gases, tiene que ver con todo esto que hoy tenemos que discutir, hábitat, microclima, digamos, reservas. Bueno, creo que tenemos mucho para hacer este planeta. A mí me hubiese gustado mucho, como dice Pepe, Hola, hola, hola. pero mis viejos se adelantaron y me trajeron Se antes. cortó, Así que perdón, esta perdón, ¿podría época repetir, del Omar? dron me gusta mucho. ¿Podría repetir esto último? Porque se cortó, no salió. ¿En qué tema nos quedamos, Silvio? ¿En qué Esto tema nos quedamos? podría, no, que como dijo, y bueno, y no se escuchó, o si no paso a la próxima pregunta y a lo mejor lo redondeamos igual. A ver, como quiera. La última pregunta sería el tema de la unidad interna, y sobre todo, o a mi modo de ver, la unidad latinoamericana. ¿Qué reflexión le merece, Omar? Bueno, eso es clave, eso es clave. Perón hablaba de nuestro continente, del continente latinoamericano, fue un adelantado en eso. Nosotros tenemos que, con la hermana República de Brasil y los demás países, construir esa unidad latinoamericana, por eso la importancia del Mercosur, que obviamente este gobierno lo quiere destruir. De allí el peronismo y el campo nacional tienen una gran tarea, que es recuperar ese ámbito para, en un mundo tan competitivo, poder negociar en conjunto. Si no negociamos como continente es mucho más difícil. Es como si un trabajador tuviera que negociar individualmente, no es lo mismo con una organización detrás. Cuando uno negocia en debilidad en un mundo financiarizado y especulativo, obviamente va a la derrota. Entonces, para comercializar y para valorizar todo lo que nosotros generamos, tenemos que discutir desde un continente que necesitamos esa unidad latinoamericana. De hecho, seguimos viviendo aquel maravilloso libro que editara ese gran escritor, Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, nos siguen expoliando, porque no somos un continente pobre, somos un continente injusto. Ujú, Y esto hay que reivindicarlo todo el tiempo, y bueno, de allí la unidad latinoamericana tiene un valor central para la República Argentina. totalmente. Bueno, Omar, lo sabemos, gustoso del fútbol. ¿Qué nos puede decir del fútbol actual, de lo que está pasando y de su club? Bueno, de los Andes, Sí, estamos jugando una final en estos días. Bueno, mire, yo me incorporé a esto allá, ya pegando la vuelta como el Martín Fierro, era una institución que estuvo complicada, malas administraciones, los violentos